recta final del programa del lunes. Ya falta menos para el jueves, le digo al compañero que me lo preguntó ayer domingo, y nosotros disponemos de nuestras palmas para recibir con un fuerte aplauso a la compañera Paula Penaca. Por primera vez en este estudio, más no por primera vez en Gelatina. Por primera vez en el estudio, que es muy lindo y muy verde. Bien, perfecto, gracias. Pero fíjate que se ve otra cosa. Estoy diciendo la No, verdad. Estás develando el secreto. Estoy develando No, el secreto. El secreto prohibido. Lo sabe cualquiera. El secreto Qué prohibido. mal. Hay gente que pensaba que estábamos en unos ascensores. que En era unos ley raro. ascensores, claro. Hay gente que pensaba De hecho, si ella decidiera salir en cámara, pasaría algo muy extraño, que Exacto. veríamos una persona sin pies. Sí, piernas cromadas, Claro, exactamente. porque está de verde. Paula, estuvimos recibiendo varios compañeros y compañeras acá en este programa en las últimas semanas, y la primera pregunta que les hacemos tiene que ver con la campaña. ¿Cómo la ves? ¿Cómo viene la campaña? ¿Cómo la estás llevando? Bueno, viene muy bien la campaña, creo yo. Se está trabajando mucho, hay mucha movilización en la calle, en la ciudad de Buenos Aires estamos recorriendo todos los barrios y la verdad es que estamos teniendo buena aceptación. Yo creo que la gente en la ciudad de Buenos Aires está un poquito cansada ya después de 16 años de lo mismo, ¿no? Tuvimos macrismo, larretismo y ahora dos alternativas que son la continuidad de eso, ¿no? Uno el candidato de Larreta, el otro el candidato de Bullrich, pero más de lo mismo. Entonces hay muchos problemas y bastante organizados, Pedro, que me parece que eso es lo importante, digamos, ¿no? Después de 16 años hay gente que ya está organizada, que identificó dónde está el problema del descontrol de las construcciones en la ciudad de Buenos Aires, dónde está el problema de la falta de subte, dónde está el problema de la falta de seguridad. Entonces la verdad que lo que encontrás es buena recepción a las propuestas. Claro. Porque de nuestro lado hay mucha propuesta también. ¿Y en otras campañas no te pasaba tanto? ¿Era más difícil salir a la calle Y acá en la capital? hubo campañas durísimas, yo qué sé, 2015, Sí. 2013, Sí. 2009, después del conflicto Sí. con las patronales rurales, o sea, hubo campañas más difíciles. Esta me parece que hay bastante mejor recepción, sobre todo, vuelvo a decir, a la idea de poder hacer un cambio en el gobierno de la ciudad de Buenos Bien. Aires. O sea, lo ves bien, perdón, Sí. lo ves como una posibilidad real que eso pase. 100%. No tengo ninguna duda de eso. O sea, ninguna elección hay certeza antes No, claro. de jugarla cómo va a ser el Obvio. resultado. Pero sí me parece que es una posibilidad cierta, pero primero porque hay un poco de cansancio después de 16 años. Pero además porque de verdad creo que hay un crecimiento político de una propuesta que logró incorporar la participación de muchos sectores que ya vienen pensando y haciendo también una ciudad distinta a la que existe hace 16 años acá, ¿no? Nuestros adversarios han jugado muy inteligentemente en nuestra interna a lo largo de los últimos años, ¿no? Han logrado dividirnos en momentos clave, han logrado ganarnos elecciones a través de eso. ¿Te interesa la interna de ellos? ¿La pensás la interna de ellos? ¿La disputa esta entre Jorge Macri y Lustó o entre Patricia y Larreta? ¿Crees que ahí se abre una endija para que nosotros podamos colar un triunfo? Mirá, creo que sin duda que ellos hayan tenido tanto problema para pensar quién era el heredero para gobernar esta ciudad, que siempre ha sido trampolín para ellos, nos genera a nosotros una posibilidad mayor que otras veces. Después me parece que no hay que pensar tanto la interna de ellos como para terminar jugándola, porque eso es un problemón. Y la verdad es que ¿Qué sería eso? Y terminar votando en la interna de ellos. Es Claro. como yo te dijera, che, ¿te parece muy mala Bullrich? Entonces hay que ir a votar a Larreta. A nadie se le ocurriría hacer una cosa de esa naturaleza. Y viste que Twitter te enloquece en un momento pero- y hay gente como que entra en una conspiración, ¿viste? Yo De lo decir- pienso. Claro, ahí está, por ejemplo. No, pero no a nivel nacional. ¿Sí? ¿También? ¡No! Terrible. No, a mí me parece de verdad que ellos vienen gobernando, ¿no? O sea, todos los sectores que hoy son propuesta, tanto Jorge Macri como Lustó, vienen siendo parte de este gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo entiendo ese planteo, hay gente que me lo dice en la calle. No, hay que votar a Lustó. hay que sacar el nombre Macri de la ciudad. Yo digo, pero hace 8 años que no nos gobierna Macri en la Claro. ciudad, nos gobierna Larreta. Entonces, es lo mismo. ¿Cómo vamos a votar al candidato de Larreta, que es el que hace 8 años que viene gobernando la ciudad de Buenos Aires? ¿Vos decís, Paula, que el candidato de Larreta es Lustó? Yo creo que si él no puede decir que va a votar a Jorge Macri, Le cuesta es porque mucho, su candidato es Lustó. ¿Cómo le cuesta? Ahora dijo, creo que lo va a votar. Lustó, Sí, bueno, sí, bueno. Macri. Pero además te digo algo, no solo por eso. Inventó y construyó un escenario de votación que va a ser re complejo para los porteños y las porteñas. No, terrible. Esto de la elección concurrente, con la máquina y con la boleta papel solo para beneficiar a Lustó. Sí, claro, directamente. Entonces, a mí me hace un montón de ruido eso. Entiendo que haya gente que lo piense como una alternativa, pero de verdad digo, hace 8 años que gobierna un Larreta y no un Macri en la ciudad de Buenos Aires. Gobierna de la mano de Lustó, gobierna votando en la legislatura las cosas que queremos transformar de la ciudad, como por ejemplo el código urbanístico, el desarrollo urbano descontrolado, etcétera.
hizo lo mismo. Claro. Porque Sí. justo lo mencionó, el código urbanístico, el desarrollo urbano y demás, y como que lo que escuché a Santoro hablar de la ciudad y de los alquileres y demás, no es muy esperanzador tampoco, la verdad. No sé cómo ves vos el tema vivienda en general, no necesariamente los alquileres acomodados, sino la vivienda. La vivienda en general es un problemón y no va a ser mágico resolverlo de un momento al otro, porque efectivamente hace 16 años que sabés lo que hicieron primero Macri y después Larreta, le dieron la conducción del desarrollo urbano al mercado inmobiliario. Sí. Y cuando eso pasa, lo que sucede es que el objetivo que persigue el mercado inmobiliario es la ganancia y no la garantía de que la gente acceda a una vivienda, que es un derecho. Pero si la propuesta Constitución es dar de ciudad. baja la ley de alquileres para quedar sin margen o sea, sin marco. No, yo voté la ley de alquileres. No, y no, la- ya sé, pero digo, no la lo quiero escuchas dar de a baja. Santoro y es como hay que cambiar y achicar los plazos y no sé qué, y achicar los aumentos. Yo te digo lo que sin duda hay que hacer en la Sí. Ciudad de Buenos Aires. Primero, dejar de vender tierra pública, pero no porque sí, sino porque es una herramienta con la que cuenta el Estado para después intervenir en ese mercado. Claro. Si no tenés posibilidad de tierra, que es una de las cosas, uno de los bienes más escasos en la ciudad, eso primero. Cambiar el código urbanístico, porque lo que pasó con el código urbanístico es que fue un código a medida de los desarrolladores inmobiliarios. Entonces vos tenés un montón de barrios donde se puede construir muchísimo en altura, donde se construye además un edificio que es muy lindo, pero que no le sirve a la familia media porteña, porque nadie puede acceder a comprar ni alquilar un departamento en esos grandes edificios. Tenés una modificación de las alturas, pero también de cómo se ocupa la manzana. Entonces empezás a tener un montón de construcciones donde no hay pulmones de manzana, donde no se puede respirar. Entonces hay que modificar el código ese y hay que volver a un código en el que se respete la identidad de los barrios, donde se mire que es la calidad de vida de la gente que vive en esas construcciones y donde además se construya en función de la gente. O sea, somos siempre los mismos en la ciudad, pero cada vez menos Claro. gente puede entrar a una vivienda. Y lo que te digo de los alquileres, la Ciudad de Buenos Aires, con la ley que ya existe, que es una ley que no generó todo lo que hubiéramos querido, pero que hace que se respeten los derechos de los inquilinos y por eso es importante. Con esa ley, igual el gobierno de la ciudad puede desarrollar un montón de políticas que no desarrolla, ¿no? Desde que haya un parque público de vivienda, con el precio de las viviendas a un precio justo, porque eso además impacta en el resto del mercado. Si el Estado incorpora oferta con vivienda, que sea un precio justo, un precio que sea equilibrado y lógico, eso después hace que bajen el resto de los precios de las viviendas Claro. privadas. Puede regular lo que es el alquiler temporario en dólares, que hoy en la Ciudad de Buenos Aires también está descontrolado, sin ir en contra del turismo, ¿no? Nosotros, un proyecto político, previaje, creemos que el turismo es una industria, la ciudad debería potenciarlo mucho más, debería descentralizarlo. Vos hoy tenés solamente 4 o 5 nichos en la Ciudad de Buenos Aires que la ciudad los construye como lugares de convocatoria de turismo. Hay que pensar también en un turismo que no sea el turismo extranjero que viene a gastar miles de dólares. Claro. Porque hay un montón de turismo de Latinoamérica. ¿Sabés cuántos pibes, pibas vendrían a la Ciudad de Buenos Aires si nosotros generáramos algo un poquito más accesible? Bueno, pero hay que regular también el turismo, el alquiler para turístico, digamos, ¿no? Paula, sos una militante histórica de la Cámpora, de toda la vida. Uno podría referenciar en vos un grupo de dirigentes que impulsó con mucha vehemencia y con mucha convicción la candidatura de Cristina durante todo este año. Quería preguntarte, ¿en qué momento, o sea, si fue el día del cierre de listas o si fue antes, que dijiste, bueno, evidentemente no va a ser la compañera quien encabece nuestra lista, y cómo fue trasladar eso a las bases militantes? Ah, un despelote. Yo estaba convencida. Ah, sí, estabas convencida que pero iba a pasar. Por supuesto, que iba a pasar. No, y que tenía que pasar. Bien. Para mí era muy, muy importante. Yo sigo creyendo hoy que Cristina no pudo ser nuestra candidata porque obviamente la proscripción se impuso. Y me parece que ella tomó una decisión estratégica que tiene que ver con cuidar al peronismo por sobre su propia persona, digamos, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que siempre tienen los grandes líderes y las grandes lideresas en la historia del peronismo. La frase que dijo es el 6 de diciembre, ¿no? No voy a Exactamente. condenar, no voy a llevar a mi fuerza política a militar una candidata condenada. Yo creo que eso fue lo que determinó efectivamente que Cristina no sea. Pero fue difícil porque, obviamente, yo y todos mis compañeros y compañeras construíamos las condiciones de posibilidad de que Cristina fuera candidata o incluso lo que creemos que sí sucedió, que tenga más capacidad de tomar las decisiones y de conducir estratégicamente el proyecto, porque creemos que la Argentina se merece lo mejor y creemos que lo mejor es Cristina. Estoy de acuerdo Entonces, con vos, Paula. No había ninguna duda de eso, ¿Eso digamos. debilitó la construcción del candidato de unidad? No, yo creo que no, porque Cristina fue parte de la estrategia de la construcción del candidato de unidad. Y creo que costó mucho igual la construcción del candidato de unidad o de la unidad mayoritaria,
Bien. Pero me parece que fue importante incluso que existiera todo ese movimiento, porque ustedes piensen que a nosotros nos suele pasar, también nos pasó ya antes hacia adentro del peronismo, que en nuestro funcionamiento interno aparecen también a veces voces internas del propio movimiento que cuando se pone difícil la cosa con Cristina creen que es mejor, ¿no?, correrla un poquitito a un costado. Dos terminaron siendo candidatos, ¿no? Entonces era importante que ella estuviera bien fortalecida, digamos, ¿no? Que estuviera bien fortalecida. Claro. Ella igual le saca 300 millones de cabeza para mí, a cualquier otro dirigente del campo nacional y popular y del conjunto de la dirigencia política en la Argentina, y te diría mucho más que en la Argentina. Pero bueno, me parece que nosotros creemos en los liderazgos fortalecidos por la participación popular. Entonces no es lo mismo una persona que por su capacidad puede tomar decisiones y conducir estratégicamente que una persona que, además de tener esa capacidad que a Cristina le sobra, tiene el acompañamiento y la movilización y la organización popular detrás. Por eso era importante construir la campaña en torno a la figura de ella, ¿no? Quiero seguir un poco acá porque me interesa y además porque estás respondiendo con sinceridad y eso se valora. Siempre. No, siempre vos, pero viste que muchas veces en campaña estás condicionada por tu discurso. Cuando uno repasa la historia argentina, los 18 años de proscripción no hubo buenos gobiernos en el país, ¿no? Cuando el principal líder político está proscripto, es difícil pensar que los pueblos puedan avanzar en conquistas. ¿Cómo podemos hacer para que haya un buen gobierno con Cristina proscripta? Bueno, con Cristina dentro de la estrategia y conduciendo la estrategia electoral y conduciendo la estrategia de gobierno. Que ahí me parece que hay una diferencia, Bien. ¿no? Nosotros pudimos conducir con Cristina la estrategia electoral ya en el 2019 y por eso en 4 años y rapidito lo sacamos por la ventana Macri, después de que incluso muchos compañeros del peronismo decían que se iba a quedar, había llegado para quedarse para siempre. Y después nos costó que Cristina pudiera conducir la estrategia en la gestión. Bien. Eso pasó, como un quiebre, nos faltó encontrar una forma de funcionamiento, nos faltó consolidarnos como proyecto de gestión y entonces no fue un buen gobierno. Bien. Este gobierno, que es nuestro gobierno, fue un gobierno al que le faltaron muchas cosas y que no pudo cumplir con un montón de las expectativas que tenía la sociedad sobre el gobierno que nosotros íbamos a hacer, porque además lo que sí tenemos son 12 años buenos de gobiernos maravillosos, Eso digamos, sí. ¿no? De cara a la gente. Entonces creo que ahora lo que hay que lograr es eso, es que Cristina no solo sea parte de la decisión de esta estrategia electoral, que sin dudas lo fue y lo es, sino que después encontremos y que aprendamos. Bien. Que aprendamos. Tuvimos una mala experiencia en términos de cómo consolidarnos como proyecto de gestión. Bueno, que ahora lo hagamos mejor. Me voy a poner pesimista un toque. Haga nomás. Bien. Para... No terminemos llorando, los dos abrazados. No. Es una pregunta que es: si nos costó imprimirle nuestra impronta a este gobierno con Cristina de vice, ¿cómo logramos hacerlo sin Cristina de vice incluso, no? Porque vamos a haber aprendido de los errores que cometimos estos últimos 3 años y medio. De hecho, yo creo que ya aprendimos. Porque Bien. pensá que si no hubiéramos aprendido nada, hubiéramos llegado a esta elección con 3-4 fórmulas en la estrategia electoral. Y sin No- embargo, no. Y creo que fue una de las pocas veces que nos pusimos de acuerdo. Ok. Hace 3 años y medio, creo que una de las pocas veces que nos pusimos de acuerdo todos los sectores dentro Del Frente de Frente a Todos, Todos. para armar para- la estrategia electoral. O Bien. sea, que estamos mejor que antes. No, y después me parece también que es importante que de verdad yo creo que esta sintonía política que hoy tenemos con nuestro candidato a presidente, con Sergio Massa, se viene construyendo, digamos, ¿no? Porque en estos 3 años y medio hubo un funcionamiento común desde los roles institucionales que ocupaban tanto Sergio en la Cámara. A mí me tocó ver eso, digamos, Claro. ¿no? Como Cristina en el Senado, todo lo que Sergio, digamos, construyó desde el Ministerio de Economía cuando asumió para dar una discusión más fuerte en relación al Fondo Monetario Internacional. Creo que hay un ejemplo claro que es lo del gasoducto, ¿no? A pesar de la oposición del Fondo Monetario. Bueno, hemos tenido una mano muy grande, nos ha dado Sergio para sancionar la moratoria provisional, la nueva moratoria provisional, el plan de pago, cuando también hasta ha habido documentos firmados por el Fondo Monetario Internacional donde se planteaba que una moratoria no era bien vista o no era parte de las recomendaciones del fondo. Bueno, me parece que eso existe también y en función de eso creo que vamos a poder tener, digamos, un mejor gobierno, ¿no? En términos de cohesión interna y de funcionamiento interno. En esa lógica, con el acuerdo por el fondo, que bueno, se votó en contra o no se votó y después esto está vigente, pero ahora se renegocia, pero dentro de ese marco ya acordado. ¿Qué
¿Qué perspectiva le ves vos al desenvolvimiento de ese acuerdo de la economía con ese marco que entiendo que estabas en contra? Bueno, obviamente, sí, si yo voté en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las cosas que pasaron en la Argentina a partir de los intentos de imponer sus condicionamientos del fondo, digamos, fueron las que decíamos en aquel momento que iban a pasar. Me parece que hoy lo que viene de la mano de la negociación que lleva adelante Sergio justamente es la posibilidad de tener nuevas herramientas, ¿no? Lo que se anuncia hoy, por ejemplo. El pago con yuanes al Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de haber conseguido otro crédito para poder hacer frente a las obligaciones que tenemos. Me parece que la discusión firme se está dando para cambiar los condicionamientos que el Fondo Monetario le quiere poner a la Argentina, obviamente en un marco en el que estamos un poco condicionados ya, porque ese préstamo lo tomó el que era presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, y obviamente el préstamo existe. Sí, Entonces, esas no metas podemos- se acordaron igual, las metas, ese 1,9% que tenemos que rendir ahora de déficit, se acordó ya con Guzmán. Y era una de las cosas que nosotros decíamos Sí. en Que ese no momento tenía cuando Mucho, votamos o sea, en contra en del esta acuerdo. renegociación de ahora no se movió tampoco. No, es que vos hiciste un acuerdo hace menos de un año. Pero además porque cuando se acordó eso, vos tenías una ventaja superlativa en relación a hoy, que era que no eras vos quien habías tomado Sí. ese préstamo. Ahora ya se legitimó. Ahora de alguna manera está legitimado, entonces obviamente hoy esa pelea es más difícil y esa batalla es más dura. Y por eso en ese momento nosotros decíamos, estos vencimientos, quienes votamos en contra del acuerdo, estos vencimientos no son posibles. Bueno, ¿qué digo yo? Hoy hay una capacidad de Sergio Massa de encontrar otras herramientas, nuevas herramientas. Vuelvo a insistir, creo que es novedosísimo lo de pagarle al Fondo Monetario Internacional con yuanes para hacer frente a los vencimientos que igual los tenemos, aunque no estemos de acuerdo los que votamos en contra en aquel momento, aunque, digo, ¿no? Y ese préstamo bestial, brutal, y yo siempre digo que tomó Mauricio Macri, pero que el fondo se lo dio. Sí. También, ¿no? Y ahí me parece que hay que tener un planteo. Porque, digo, ellos aceptaron darle un crédito a nuestro país que era claro que no se iba a poder pagar. Y lo hicieron con intencionalidad política y para que Macri gane las elecciones. Y hoy nos piden que devaluemos faltando 2 semanas para las PASO. Y obviamente, y la devaluación y el ajuste siempre va a ser la receta del fondo, ¿no? Entonces hay que encontrar dureza y firmeza para, sabiendo que esa obligación la tenemos, poder negociar de la mejor manera posible. Paula, te voy a hacer las últimas 2, al menos por mi parte. Mencionabas los yuanes y te quiero preguntar por China y ese viaje a China. ¿Y en qué momento te dicen, Paula, qué tenés que hacer la semana que viene? ¿Podés venir a China? ¿Qué se definió en ese viaje a China? Si algo de la estrategia que se resolvió el 24 de junio ya se había hablado en ese viaje a China. Eso hay que escribirlo en un libro por dentro de favor, muchos años. por Escúchame, favor. no voy a... Ay, un montón de no voy a- info. Contame Soltá ese viaje- algo acá. Ese viaje a China, por Dios. No, el viaje a China fue un viaje muy importante porque, entre otras cosas, se termina acordando Esto del swap. Esto del swap que ahora estamos pudiendo, digamos, utilizar. Después, obviamente, hubo un montón de debates en términos más políticos en relación a la construcción de la estrategia electoral, porque aparte estábamos como muy cerquita del momento del cierre de las listas. Pero yo creo que esas definiciones finales se tomaron acá, justamente con Cristina, que no estaba en China, Claro. y que podemos haber traído ideas, pero después definitivamente la resolución final estuvo ahí. No, y después de China, decirte que de verdad es admirable como un país con los niveles de pobreza que siempre tuvo China logró el desarrollo que hoy tiene y con toda la mala prensa que ha tenido, porque bueno, sabemos que cuando cualquier país asoma un poquito la cabeza y le disputa el lugar de potencia a Estados Unidos, Y la chinofobia. enseguida aparecen todos los que están dispuestos a hablar en contra. Pero de verdad que eso es admirable, digamos, ¿no? Es un país donde donde han superado la pobreza, donde tenés, digamos, desarrollo. Nosotros estuvimos igual en las grandes ciudades, ¿no? Fue un viaje de 6 días, en definitiva 5 días, pero que se ve un desarrollo, que se ve un país pujante. Así que fue una experiencia maravillosa, te diría, y bueno. ¿Conocías China? No. No. Y no, claro. ¿Qué vas a No. conocer? ¿Cómo vas a conocer? No, Y no. en esta lógica que decís de la creatividad de Massa en pagar con yuanes, que entiendo que mucho se destrabó en este viaje a China,
Y hablamos de los condicionamientos que nos pone el fondo. ¿Qué condicionamientos nos pone China para devolverle después esos yuanes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, siempre asumir una deuda es asumir. Por eso, estamos cambiando de acreedor. Es asumir una deuda y estamos cambiando de acreedor sin ninguna duda. Pero yo creo que la cuestión geopolítica acá también juega, digamos, ¿no? Porque China está en otra situación distinta de la que está Estados Unidos en el mapa mundial. Entonces también es cierto que necesitan otros aliados, ¿no? Y yo creo que en eso nosotros tenemos capacidad y potencia de aliarnos con un país como China. Y entonces nadie, o sea, esto que decía Néstor Kirchner, ¿no? Los muertos no pagan. Me parece que hay menos predisposición a ahogarnos y asfixiarnos con la bota arriba de la cabeza de China que del Fondo Monetario Internacional. Paula, quizás no sean los militantes más orgánicos, más encuadrados, pero hay un sector de los votantes nuestros que le está costando este armado, ¿no? Que le está costando la campaña, que está más médico y dice, mira, yo en el balotaje lo voy a votar, en octubre lo voto, pero no me pida que sea masista en agosto, dicho mal y pronto. ¿Te parece importante tener el candidato más votado o te parece importante que le vaya bien a la suma y que Unión por la Patria tenga más votos que Juntos por el Cambio? Obviamente lo ideal es ambas, ¿no? Que Massa saque, no sé. Pero en esta discusión, que es una discusión casi... ¿No se pueden las dos? No, y bueno, por ahí sí, quizás sí, pero bueno. No, me parece igual importante, me encantarían las dos y me parece importante igual que Massa tenga muchos votos. Digo, la verdad es esa, creo que nuestra estrategia electoral es una estrategia electoral completa, con Massa y con Grabois. Bien. Pero creo que es importante que Sergio Massa sea el candidato más votado y me parece que los compañeros y las compañeras que estaban medio enojados o medio reticentes, también hay una campaña en el medio para ir convenciéndonos. Claro, la campaña es larga. Y asumiendo que, bueno, lo que tenemos enfrente, ¿no? Que yo pero creo no que te eso lo enoja, sabemos. digamos, el compañero que todavía no está del todo en cuadro. No, enojarme jamás. Lo entendés, digamos. Por supuesto. Y le doy la discusión, bueno. Claro. Así. Claro. Me dice la producción por la cucaracha que hay 2 jingles. Vos sabés que nosotros, bueno, no sé si sabés, pero te cuento. Este programa está revolucionado porque los jueves abrimos una fábrica de jingles. El país está revolucionado El país está porque los revolucionado, jueves sí, abrimos una sí. fábrica de Yo jingles. lo sé porque es una revolución real. Una industria que Estamos crece. siendo operados permanentemente. La verdad que no somos PACNI, entonces operarnos a nosotros es bastante fácil. Nos amedrentan. Te conté que estuve con compañeros tuyos de fin de semana que recibí También, un apriete, terrible. pero del cual me cuesta recuperarme psíquicamente. Y me avisa la producción que tenemos 2 jingles. No sé si vos estás para escucharlo, no sé si son directamente dirigidos a Paula. Sí, jingles teledirigidos, Paula. 2 jingles que han llegado a medida porque nuestra audiencia ya está con la cabeza arruinada y solo puede pensar en modo jingle. No piensa de otra forma. A ver. Cerca de agosto quiero la boleta. Bueno, Atención, tenemos algún problema técnico, chicos. Una operación en vivo también. Porque se nos acerca operan. agosto y yo quiero la boleta. Muero de ganas de votarla a ella. Ella no es de esas que patean de traje. A los gorilas se enfrenta con coraje y es por eso que la vamos a votar. Para que este año ella vuelva a renovar. Defiende tus derechos en el Congreso Nacional. Es la diputada nacional y popular. La está rompiendo mal, es Paula Penaca. Ella es peronista, encabeza la lista. Es sospechoso. Y con los del PRO no hace ningún tomo. Es sospechoso. Pelea Es como al pueblo y cuando se Aníbal le Ibarra caminaba por la calle y la gente se le abalanzaba y decía, Pará, pero el estribillo es bueno. El estribillo es muy Está bueno. rompiendo mal es Paula Penaca, es buenísimo. Yo te quería pedir, ya que estás acá y Me viniste vuelvo con loca. buena onda, decirle a tus compañeros que no me amenacen, Paula. Les voy a decir que este lo sacaste vos. Este que lo sacamos, hiciste vos. exacto. Así se queda más Fue tranquilo. en una negociación, exactamente, con los compañeros. Bueno, Paula, más allá del chiste, muchas gracias por pasar acá por 3 estrellas. Te volveremos a invitar pospaso, esperemos que con un resultado favorable. Voy a hacerte una pregunta que supongo que es obvia la respuesta viniendo de una militante como vos, pero ¿sos optimista con respecto al futuro? Soy optimista por obligación. Perfecto, clarísimo. Nosotros... ¿Qué pasó? Otro, chicos. otro. ¿Qué pasó? Estamos siendo No, operados. que ya me pongo colorada. Está producido, Es un temazo. Tiene Temazo. inteligencia para el Congreso. ¿Es el mismo? Yo la elegí, por ella junto los votos y el pueblo va a ser feliz. Ella anda por los barrios, militando. Va a ser bueno esto, Escucha. Me muero. Penaca, diputada. Penaca, diputada.
nosotros nos vamos, falta menos. Pongamos una dosis así todos los días. Todos los días dos. Gente, nosotros nos vamos, falta menos para el jueves. Anda por los Sí, pará, hijo, pero es una canción de Pink Floyd. Joa, querido, muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias, Sofi, gracias, Felu, Ivana Sherman. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias, Paula, por pasar Gracias, genio. por Gelatina y por 3 estrellas. Nosotros nos reencontramos mañana.